Es la intención de nuestros corazones que no pase en los tiempos de Josué. Dice que después que murió Josué, dice, la generación que se levantó no conocía a Dios. ¿Cuánto conocemos al Espíritu Santo? Que nuestras generaciones puedan conocer al Espíritu Santo. Aún nosotros mismos somos creyentes, hemos recibido a Cristo, pero nos falta un toque especial: ser bautizado por su Santo Espíritu. Y él es el tema de hoy. ¿Cuántos son bautizados por el Espíritu Santo? ¿Cuántos hablan en nuevas lenguas? ¿Cuántos ejercitan el servicio a través de esto que Dios nos ha regalado? Y sé que Dios nos va a enseñar hoy. De hecho, yo pues meditando en esta palabra y retomando todas estas cosas, en el camino a veces uno como que no se cansa, sino que no le da la importancia significativa de lo que es el bautismo en el Espíritu. ¿Cuántos hemos sido bautizados en aguas? Amén. Juan el Bautista, ¿qué hacía? Bautizaba en el bautismo de arrepentimiento. Y él decía una frase, decía en la Biblia, dice él, pero viene uno tras mí, este lo bautizará con el Espíritu Santo y fuego, que es la promesa antigua. Sin salvación no hay llenura del Espíritu Santo. Sin Cristo no hay bautismo del Espíritu Santo. Para que haya bautismo en el Espíritu Santo tenemos que creer, tener fe en Jesucristo. ¿Aló? Creer en Jesucristo. Porque el bautismo de Juan siempre bautizaba para arrepentimiento y limpiaba lo externo. Pero el bautismo en el Espíritu limpia lo interno. Para aquella época era un acto simbólico, pero en el Espíritu Santo es algo mucho más profundo de lo que usted se imagina. A su nombre. Había una gloria tremenda en este lugar, y hay una gloria tremenda, ¿verdad? Cuando se canta y se adora a Dios, de tal manera que nosotros podemos sentir su gloria. En Hechos capítulo 2, vamos a Hechos capítulo 2 del 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ¿verdad? Y de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ¿qué? Sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu le daba que hablase. El bautismo significa sumergirse en agua. Y el bautismo del Espíritu Santo es sumergirse en la misma presencia de Dios. Es estar sumergido en su gracia, es estar sumergido en su gloria, es estar sumergido bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Ahora mi pregunta en esta mañana: los que han sido bautizados por el Espíritu Santo de Dios, ¿siguen hablando aún en lengua, o las lenguas llegaron por un momento y ya quedaron dormidas? Porque si yo soy lleno del Espíritu Santo, la forma visible es hablar en nuevas ¿qué? En nuevas lenguas. Y si yo he sido bautizado en el Espíritu Santo de Dios, entonces yo debo hablar nuevas lenguas.
Y en Corintios habla sobre las lenguas espirituales. Diversos géneros de lengua. Y también había el intérprete de las lenguas que se hablaban en aquel entonces. Mi pregunta es, ¿hay interpretación de lengua en este tiempo? O sea que tenemos que autoanalizar nuestro estado espiritual para poder entender que nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo. En el momento de la conversión suya y mía, automáticamente el Espíritu Santo entró en nuestra vida porque fue el que nos convenció de pecado, de juicio y de justicia. Y es necesario que nosotros podamos desear ser bautizados, pero también desear ser renovados día a día en esa unción especial. La renovación en el Espíritu Santo de Dios es necesaria. Todos los creyentes tienen el derecho de recibir y deben buscar fervientemente la llenura del Espíritu Santo. Fervientemente los adolescentes y jóvenes y nosotros los adultos, fervientemente, constantemente estar apercibido, pendiente de que todos los días debemos estar siempre llenos del Espíritu Santo de Dios. En el momento que nosotros posiblemente, aleluya, nos alejemos de esa presencia divina de Dios, nos alejemos de su presencia, nos alejemos de esa gloria, nos alejemos del agua de vida, entonces vamos menguando en nuestra vida espiritual. Y menguamos y menguamos y menguamos y dejamos de hablar en lengua, dejamos de valorar lo que es la esencia de esa llenura que un día nosotros recibimos. Y los que no han recibido esa gloria de Dios especial, porque Jesús les dijo a los discípulos: estar quietos, no se muevan, quédense en Jerusalén hasta que se hayan sido llenos del Espíritu Santo, bautizados por el Espíritu Santo, sumergidos en esa gloria de Dios. Ellos estaban en el aposento alto esperando la promesa de ese bautismo, de esa llenura, esperando la promesa. Esas 120 personas estaban dispuestos a lo que Jesús había dicho acerca de él, acerca del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 24 al 49 habla de que iban a ser llenos del Espíritu Santo. Y vamos a leerlo un momentico. Lucas 24 versículo 49. ¿Qué dice la palabra? He aquí yo enviaré la promesa. ¿Quién lo dijo? Jesús. De mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sea investido del poder de lo alto. Él le dijo a los discípulos de esa manera, y él sigue vigente en este tiempo, que nosotros deseamos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, los que hemos sido llenos del Espíritu Santo somos el referente de nuestras generaciones para que ellos reciban esa llenura del Espíritu Santo. Padre, madre, si usted tiene el Espíritu Santo, usted es referente a que a usted lo vean orando, buscando la gloria de Dios, hablando en nuevas lenguas, diciendo de pronto el hijo que pasó por su cuarto, dice: papá está orando, papá está hablando en nuevas lenguas, mamá está hablando en nuevas lenguas. Yo quiero lo que tiene ella. Somos nosotros, y fue la promesa de Dios. Lo que oíste de mí, la llenura del Espíritu Santo. Entonces el creyente, todo aquel que cree en Jesucristo, aleluya, tiene el derecho de ser lleno del Espíritu Santo, pero también tiene que buscarlo fervientemente. Él no va a llegar, Él llega en cualquier momento, y llega cuando estamos orando. El Espíritu Santo y fuego es un mandato ¿de quién?
del mismo Jesucristo. Esperen la promesa. Ellos obedecieron la promesa. Nosotros hemos obedecido la promesa, lo que Dios ha dicho, sí. Con el bautismo viene una investidura de poder para la vida y el servicio y la concesión de los dones del Espíritu Santo en su uso ministerial. Es una investidura especial. Cuando usted es bautizado por el Espíritu Santo, tiene una investidura de poder para la vida para la vida y servicio, para nuestro diario vivir. Necesitamos ser bautizados, ser llenos del Espíritu Santo para nuestro diario vivir aquí en la tierra. Sin el Espíritu Santo en nuestra vida no podemos vivir una vida, aleluya, de victoria según lo que dice la palabra de Dios. Porque el creyente que no ha sido bautizado por el Espíritu Santo de Dios, posiblemente le es más fácil irse al mundo, le es más fácil caer en tentación. Pero aquel que ha sido investido por esa llenura del Espíritu Santo, empapado por la gloria de Dios, aleluya, y siendo consciente de lo que mora en usted, se llama Espíritu Santo de Dios. Y una lógica mental o una lógica natural, decimos nosotros, entonces, ¿por qué yo he de pecar si lo que mora en mí es el Espíritu Santo para vivir una vida de acorde a la voluntad de Dios? Alguien que alaba a Dios en esta mañana. En este pasaje 24, de Lucas 24:49, marca el inicio de la misión de la iglesia, equipada con un poder divino para predicar el evangelio a todas las naciones. Jesús está hablando de la venida del Espíritu Santo, la promesa Dios había hecho desde tiempos antiguos. ¿Quién lo profetizó? Joel, en los tiempos antiguos. En Joel 2:28, que dice: hay una palabra tan hermosa que tiene un peso de gloria para nuestras generaciones. Joel capítulo 2:28. Hay un peso de gloria cuando nosotros somos conscientes de quién es el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Entonces nosotros vamos direccionados a lo que dice su palabra. Nuestro enfoque y el enfoque ahora de nuestras generaciones que sean llenas del Espíritu Santo, pero también nosotros tenemos que ser renovados en su gloria. Joel dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán, ¿quién? Vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visión. ¡Wow! ¡Qué tremenda promesa! ¡Qué tremenda profecía para este tiempo! Y si nosotros nos enmarcamos en esa profecía y lo que Jesús dijo a los discípulos, entonces tendremos una generación llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Una generación que marcará la historia en Turbaco. Una generación que marcará una historia en tu familia. Una generación, hijos y hijas, llenos del poder del Espíritu Santo. Pero nosotros somos los referentes. Alguien que alaba a Dios en esa mañana. O sea que yo, como papá y como mamá, como abuela y como abuelo, como tío, yo tengo que mostrar la gloria de Dios que recibí de Él. Que recibí de Él. Pero lamentablemente mostramos más lo de la carne que lo del Espíritu Santo. Mostramos más las obras de la carne que el fruto del Espíritu. A su nombre gloria. Porque aquí somos una cosa, pero en la casa somos otra cosa.
Aquí que alaba a Dios. Porque aquí yo puedo levantar manos y puedo hablar en nuevas lenguas, pero mi comportamiento es diferente al de la casa. Si yo soy lleno del Espíritu Santo, mi comportamiento de aquel que ha sido lleno es diferente. Marca una pauta, marca algo diferente, aleluya. Que nuestros hijos vean, aleluya, la gran diferencia que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero lamentablemente hay diferentes clases de dificultades en la casa. Y a veces los hijos no quieren venir a la iglesia. Uy, 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 ay, ay. Porque no son coherentes en la iglesia, estando en casa, o estando en la calle, o estando en el trabajo. Tiene que haber una coherencia de que yo fui bautizado por el Espíritu Santo y en mí debe haber el fruto del Espíritu Santo desarrollándose día a día. Silencio en esta mañana. A su nombre, gloria. Somos referentes en el lugar. Chiqui. Ay, no ven en eso. Ay, mira, papá. Ay, papi, entonces, deja el celular, deja de esto. Pero papi, si tampoco lo dejas. Vas a leer la Biblia si tú no la lees. Porque hay hijos que ahora ya responden. ¿O no responden? Entonces, es eso lo que hace el Espíritu Santo. Jesús les dice a sus discípulos en este texto bíblico que no pueden cumplir la misión en sus propias fuerzas. Habla ahora de evangelismo. Yo no puedo hacer ahora mi propia fuerza cuando no soy lleno del Espíritu Santo o cuando no soy bautizado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo a los 120 que fueron llenos los capacitó para llevar el mensaje. Ellos no se movieron antes de, a su nombre, porque el orden que Jesús estableció fue este: esperen la promesa, esperen ser llenos del Espíritu Santo, del poder de lo alto, para que luego puedan hacer la labor que yo les he mandado a hacer a ustedes. Esto es delicado y es serio. A su nombre. La misión, no por su propia fuerza, necesitan el Espíritu Santo. La iglesia necesita el Espíritu Santo. La iglesia necesita ser renovada por el Espíritu Santo. Nosotros, aleluya, necesitamos ser renovados, aleluya, para que la gloria de Dios se manifieste en esta casa y los alrededores puedan ver la manifestación gloriosa de que hay una iglesia llena del Espíritu Santo y hay una iglesia que ha sido bautizado por la misma gloria de Dios. A su nombre, gloria. Alguien que alaba a Dios con fuerza, aleluya. Dígale que está a su lado, Dios me está hablando. Dígale que está a su lado, Dios me está hablando. No diga Dios te está hablando a ti, no. El Dios me está hablando a mí hoy. A su nombre, gloria. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, hemos sido bautizados, hay fervor por servir en la casa del Señor. Hay fervor por estar en la casa del Señor. Hay fervor por ir a las calles. Hay fervor. Pero a veces nos acomodamos en el tiempo. Ya. Da de gracia lo que recibiste de gracia. Da de gracia. No importa la edad que tengas. Hay un referente mío que es el pastor Pablo. Él siguió sirviendo a Dios y a su casa iban para pedir oración. Y él lo hacía hasta el último día de su muerte. Porque en él había ese bautismo que le motivaba un ferviente amor por las almas. Un amor por la casa de Dios.
un amor por el servicio. Porque lo que hace el Espíritu Santo cuando somos bautizados, Él nos inspira a servirle a Dios. Hasta el día de que, como dice la canción, hasta que no quede aliento en mí, yo le sirvo a Dios. Aunque mis tobillos no puedan, yo le sirvo a Dios. Aunque tenga cansancio, yo le sirvo a Dios. Porque lo que yo tengo y lo que usted tiene nos hace motivar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, aquel que nos sacó en el hueco de la desesperación, aquel que nos sacó cuando estábamos casi muertos. A ese yo tengo que servirle con regocijo. Y si yo soy lleno de ese espíritu, Él me motiva a hacerlo. A veces llegan momentos que yo no quiero venir a la iglesia porque estoy cansado por el arduo trabajo. Pero sin embargo hay algo dentro de mí, como decía Jeremías: me sedujiste, Señor, y fuiste más fuerte que yo. Voy a la casa a servirte, no importa cómo esté y no importa cómo quedo, porque en mí está lo que Él depositó. Y lo que depositó en ti tiene que ser renovado, aleluya. Que diga: vamos a la casa de Dios, vamos niños a la casa de Dios, vamos a buscar la presencia del Altísimo, vamos a buscar orar para que tu hijo o hija sea llena del Espíritu Santo de Dios, para que te prepare para el futuro. Porque hijos e hijas llenas del Espíritu Santo son hijas que están fortalecidas, que cuando venga el mundo tan pervertido en que está, no sean arrastrados, sino que tengan la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Niños, ustedes necesitan conocer al Espíritu Santo de Dios. Él no es una fantasía, Él no es algo irreal. Él es tan real como la brisa, que usted no sabe ni para dónde va ni para dónde viene. A su nombre. Con el bautismo en el Espíritu Santo, el creyente recibe experiencia como la de ser lleno. Ser lleno del Espíritu Santo significa acceder el control de nuestra vida a Dios. ¿Qué significativo es esto? Cuando yo soy bautizado y soy lleno del Espíritu Santo de Dios, yo accedo mi vida al Señor. Yo accedo mis pensamientos a Dios. Yo le entrego, en otras palabras, yo le entrego a Dios todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu a Dios, para que Él controle mi vida. Es importante, jóvenes, que usted anhele ser lleno del Espíritu Santo, para que su vida no sea controlada por el mundo, sino que sea controlada por Dios. Hombres, caballeros que están aquí, para que su vida sea controlada no por el mundo, no por la carne, sino por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Entonces es importante ser lleno del Espíritu Santo. Es importante el ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Tiene su importancia. Dios es bueno. De tal manera que los frutos y dones y poder se manifiesten en nosotros, capacitándonos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿A qué me puede decir? Que a veces lo recitamos aquí en muchas ocasiones. Buena, agradable y perfecta. A través del Espíritu Santo que controla nuestra vida, vamos a saber y vamos a ser guiados cuál es la voluntad de Dios para tomar la decisión correcta. Porque a veces, si no somos controlados por el Espíritu Santo, sino por la misma esta carne, que va a estar siempre presente hasta el día de nuestra muerte, porque el polvo eres y en polvo has de convertirte. Pero si tenemos una vida controlada por el Espíritu Santo, es una vida que es direccionada por Él, para tomar decisiones sabias y correctas en nuestra casa, en nuestro diario vivir. Tomar decisiones correctas, no incorrectas. Tomar decisiones no como la del mundo, tomar decisiones como la del reino de los cielos. Alguien que alaba a Dios en este día.
capacitándonos para vivir una vida a la voluntad de Dios en dos aspectos. El primer aspecto de esto, de ser controlado, es en lo interno. La llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo afecta nuestros pensamientos. Aló, pastor, me tocó investigar y me tocó buscar y escudriñar y dije, wow. Entonces, ¿qué hace él? En lo interno afecta nuestros pensamientos más íntimos y los motivos de los actos, alineándonos con la voluntad de Dios. Recuerde que cuando antes de conocer a Cristo, usted tenía su pensamiento diferente, un pensamiento erróneo, un pensamiento como los mundanos. Pero cuando llegó Cristo a su vida y fue lleno del Espíritu Santo y fue bautizado, sus pensamientos fueron cambiados. Su cosmovisión acerca de este mundo le fue cambiado a causa del bautismo del Espíritu Santo. Ya no usted piensa de la misma manera. Ahora usted dice, wow, este mundo es como está ahora. Y saber que yo estuve en aquel tiempo allá, que Dios me sacó de las tinieblas. Ese mundo está en tinieblas, ese mundo está de esta manera. Ya no voy a pensar como lo piensa el mundo. Ahora pienso como piensa Cristo. Esa es la razón de nosotros desear ferventemente ser llenos del Espíritu Santo. No es porque nosotros no lo queramos, no queramos a la fuerza, no. Es llevarlo al conocimiento que usted debe tener hoy acerca de que Él cambia nuestras perspectivas, nuestros pensamientos erróneos, nuestros pensamientos de derrota, nuestros pensamientos de cualquier cosa que venga a nuestra mente, aleluya. Como dice ella, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo, pensamiento del mundo y de derrota. No, en Cristo, a recibir la llenura, tenemos pensamiento de victoria y de triunfo en triunfo, aleluya. Pensamientos. Antes decíamos cosas, es que yo no sirvo para nada. Y Dios nos da una identidad. El Espíritu Santo también nos da una identidad y nos pone un sello de que somos hijos. Usted es una hija de Dios, un hijo de Dios. No es cualquier cosa, ni es poca cosa. El mundo tiene a la juventud en este tiempo tan atrapada que tienen hasta argumentos para desistir de lo que es la gloria de Dios. Argumento, ¿para qué yo voy a recibir el Espíritu Santo? Eso era en aquel tiempo, no, ya los tiempos han pasado, sí, los tiempos han pasado, pero la palabra sigue siendo la misma, ya no va a cambiar. El Espíritu Santo tampoco va a cambiar. Así que jóvenes, ustedes sí son real sacerdocio, linaje escogido, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes nacieron en el Evangelio, otros están creciendo en el Evangelio, pero ustedes no están aquí por casualidad, jóvenes y adolescentes. Ustedes están aquí porque Dios tiene un propósito divino. Aleluya. Ser lleno del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ustedes profetizarán la palabra de Dios. Llevarán el mensaje cuando nosotros ya partamos de esta tierra. Haya una generación, aleluya, que esté llena del poder del Espíritu Santo de Dios, aleluya. El interno lo cambia Dios. El bautismo del Juan era simplemente por arrepentimiento, pero cuando llegó el bautismo del Espíritu Santo comenzó a transformar nuestro ser. La llenura del Espíritu Santo que habla este pasaje 24-49 de Lucas impacta nuestros pensamientos. Es renovar la mente, alinearla a la voluntad de Dios, guiándonos a la verdad y alejándonos de ¿qué? De las mentiras y las lógicas humanas. Él cambia el chi de la lógica humana
Todo tiene una lógica. Todo es relativo. Oye, dice que todo es relativo. Que si pecar o no pecar, no pecar es malo, no pecar es malo. Todo es relativo. Pero cuando recibimos el bautismo, nuestros pensamientos y nuestra lógica humana declinan y caen. Porque prevalece la palabra de Dios, que está por encima de cualquier lógica humana. Y eso lo hace el Espíritu Santo. El chip no los cambia. Ustedes dicen que cuando tú vas allá a la iglesia, allá te van a, ¿cómo que dicen por ahí? Te van a lavar el cerebro. No, no es que te lavan el cerebro, sino que cuando eres lleno del Espíritu Santo y bautizado por Él, aleluya, ya tus pensamientos y tus perspectivas acerca del mundo ya la ves de otro punto de vista. Dice, wow, el mundo está así. Mis hijos no pueden estar en este mundo corrupto. Mis hijos tengo que llevarlo al conocimiento de la gracia y la gloria de Dios. A mis hijos y a mis hijas yo la voy a llevar a que conozcan lo que yo conozco. Y por eso fue la pregunta inicial: ¿conoce realmente el Espíritu Santo de Dios? Aquí hay una generación poderosa. Bendito sea el nombre de Jesús. La llenura del Espíritu Santo nos llama a la renovación de la mente, según Romanos capítulo 12 versículo 2. Y el resultado, un cambio de nuestros patrones. Los patrones que fueron impuestos antes de conocer a Cristo y antes de recibir la investidura del Espíritu Santo, los patrones que fueron puestos antes de conocer a Cristo fueron transformados por un nuevo patrón, el del cielo. El patrón hoy en día, en aquella antigüedad, vamos a hacer un ejemplo. No sé si puede estar acorde a lo que estamos diciendo. El patrón, la tatarabuela se salió. ¿Qué más viene? La santacorra se salió. La abuela se salió. La bisabuela se salió. Y la mamá también se salió. Es un patrón. Que el único que pueda modificar los patrones del mundo que fueron impuestos en nuestra mente se llama Espíritu Santo. O sea, tiene algo tan tremendo desearse lleno del Espíritu Santo, porque los patrones lo cambian. ¿Se casó o no se casó? Se divorció, se divorció, se divorció, se divorció, se divorció, se divorció, se divorció. Patrones que no pueden ser de influencia en nuestras generaciones. Aló. Ese es un patrón. En lo externo. Segundo, lo externo. Se traduce un cambio de carácter y de comportamiento. Ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios o lleno del Espíritu Santo de Dios transforma o cambia el carácter y el comportamiento. ¿Aló? Se hace visible en los frutos, en el fruto del Espíritu Santo, que se menciona en Gálatas capítulo 5, del 22 al 23. O sea que cuando yo soy bautizado por el Espíritu Santo de Dios, ya mi carácter no es el mismo, ya mi comportamiento no debe ser el mismo. Yo no entro en mi pensamiento como que una lógica humana, no sé, que siendo creyente todavía te sigues comportando como mundano. Si tú dices que ya eres lleno del Espíritu Santo, ¿por qué te comportas de esa misma manera?
Porque cuando yo soy lleno del Espíritu Santo de Dios y he sido bautizado por Él, mi comportamiento y mi estilo de vida antigua no puede prevalecer en el nuevo estilo de vida. Porque la Biblia me dice a mí, he aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Dónde? En Cristo Jesús. No me venga a decir que ese fue el diablo. El diablo no tiene arte y parte en este asunto. Y no me saque la excusa que fue el diablo, y que la mujer es el diablo, y que el marido es el diablo, y que los hijos son diablos. Es tu mal comportamiento, que no dejaste que el Espíritu Santo, como se lo dije anteriormente, controle nuestro hombre. Tengo que ser coherente. Tengo que vivir la palabra. Tengo que vivir el fruto. Y si hay alguno que todavía no he podido arreglar, Espíritu Santo, ayúdame en esta área. Ayúdame en mi carácter. Ayúdame en mi comportamiento con los hermanos en la fe, con mis hijos, con mi esposa. Ayúdame, Señor. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y le den lugar al diablo. Parejas que se acuestan, uno por un lado y el otro por otro lado. Uno con los pies hacia la cara de la otra y el otro pie para la cara del otro. Y digo que soy lleno del Espíritu y tengo el Espíritu Santo. Él hace algo en nuestro interior primero, para que luego el exterior se refleje el fruto del Espíritu. Porque antes viene la regeneración interna que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para que se refleje, aleluya, la grandeza y el poder de su Espíritu en mi vida. Aleluya. Alguien que alaba a Dios, alguien que diga algo, alguien que diga aleluya, alguien que diga Dios me está hablando, alguien que diga yo voy a cambiar, Espíritu Santo de Dios, yo necesito ser renovado por tu gloria. Ya no mira al uno, ya no mira al otro, mírate a ti mismo en la condición con que tú estás viviendo con Él. Yo veo al autor y consumador de la fe, que es Cristo. Yo no puedo mirar al hombre, yo tengo que mirar lo que hace Cristo. A su nombre. Dios es bueno. Ser lleno del Espíritu Santo de Dios en las partes externas lleva a que su poder se manifieste externamente a través de la vida del creyente, en su comportamiento y en las obras, que lo traduce en su estilo de vida, semejanza ¿a quién? A Cristo. El Espíritu Santo quiere llevar a la iglesia a que seamos semejantes ¿a quién? A Cristo. Y cuando comprendamos nosotros radicalmente que la obra de Dios es que Él transforma nuestra vida, pero que nuestro estilo de vida sea como el de Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Yo no digo fue, ¿cómo es Cristo? Porque recuerde que Cristo resucitó y está a la diestra del Padre. ¿Cómo es Cristo? Que todavía las misericordias de Dios nos alcanzan a través de la muerte de Cristo y su resurrección.
Dígame un fruto que tenía Jesucristo: el amor y la paciencia que todavía nos tiene, y que esa paciencia llegue a nuestro corazón para que seamos pacientes con los demás y para los demás. Dios es bueno. Y voy a terminar con esto, porque voy a llevar a una segunda fase de este mensaje. Lo extendí, todavía me falta por conseguir más cosas. La evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo, ¿cuál es? ¿Cuál fue la evidencia que se presentó el día de Pentecostés? ¿Hablar qué? En nuevas lenguas. Aleluya. ¿Cuánto tenemos el ejercicio? Yo cada vez que oro estoy hablando en lengua. Cuando estoy en mi secreto hablo en lengua. En mi lugar oculto hablo en lenguas. En mi lugar oculto adoro a Dios. Porque allá en el cielo simplemente y llanamente va a haber adoración. Cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo y somos bautizados, nos es fácil adorar. ¿A cuánto les cuesta adorar a Dios? Que una lágrima corra por nuestras mejillas, porque el toque divino llegó a nuestro interior, que no podemos resistir llorar en su presencia. Y a veces las estructuras de este mundo y las circunstancias de este mundo pueden tener un corazón o llevarnos un corazón como de piedra. Pero sé que Él dice una palabra hermosa: cambiaré el corazón de carne y lo haré un corazón de piedra y lo haré un corazón de carne, y pondré un espíritu, mi espíritu, sobre ti. No importa lo que haya pasado, no importa la circunstancia, el Espíritu Santo, cuando eres lleno y has sido bautizado, todas las cosas que pasaron en tu vida, que te han afectado e hicieron daño, van a repelar. Porque la Biblia dice, aleluya, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el único que puede fortalecer nuestro corazón en medio de la adversidad se llama Espíritu Santo de Dios, que mora en ti, está en ti, camina contigo día y noche. Y cuando no quieres orar, dice que Él gime con gemidos indecibles dentro de ti. ¡Wow! ¡Qué cosa tan maravillosa! ¡Qué cosa tan maravillosa lo que nosotros tenemos! ¡Qué cosa extraordinaria tenemos nosotros! ¡Qué cosa tan extraordinaria! Que en muchas ocasiones y a veces por el estilo de vida que tenemos, no le damos la importancia que tiene Él y que debe tener Él en nuestro interior. ¡A iglesia! Porque veo jóvenes hoy en día que ni siquiera una lágrima sale de sus ojos. Están como el pato, con el almizcle en las plumas, que cuando viene la lluvia del Espíritu Santo se sacuden. Hombres y mujeres, caballeros, damas, se sacuden. Porque sabemos que cuando le permitimos entrar
Él revela nuestra condición en que nosotros estamos. Si estamos en pecado, Él nos va a revelar y nos sigue revelando. Hey, estás cometiendo pecado, me tienes contristado. Wow, es maravilloso lo que nosotros tenemos, iglesia. Lo que tienes tú, lo que camina contigo. ¿Por qué no le das el valor que Él se merece? Él dijo, Jesús dijo, me conviene que yo me vaya. Yo no lo voy a dejar huérfano. Le enviaré el Consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y de cierto te digo, que cuando Cristo venga, el Espíritu Santo también va a ser arrebatado. Y los que se quedan no van a sentir lo que hoy en este tiempo estás sintiendo, o lo que dejaste de sentir, o lo que nunca quisiste sentir por Él. Porque ya para qué después. Si su hijo no quiso nada con Dios, a veces le llega la misericordia y a veces no llega misericordia. No tenga eso. Así decimos, serás salvo tú y toda tu casa. Sí, es una promesa de Dios. Pero de tal de ese joven, o de esa mujer, o de ese niño, o de ese adolescente, o de esa joven que ya está adulta, que nunca quiso nada con Cristo, cree que va al cielo, cree que va a ir al cielo. Si se arrepiente y si no tiene la oportunidad de arrepentirse, ¿qué pasa? Se pierde su alma. Esto es delicado, pero Cristo está con nosotros. El que habla en lenguas tiene el propósito de manifestar, o se manifiesta el respaldo divino. O sea que cuando tú hablas en lengua, tienes el respaldo de Dios en lo que hagas. La iglesia, que cada miembro, aún los niños y adolescentes, son llenos del Espíritu Santo, es una iglesia que tiene autoridad y respaldo de Dios. Respaldo divino. Y capacitar a los creyentes para testificar a personas de otras culturas y naciones, como ocurrió el día de Pentecostés. Allí ocurrió algo sobrenatural, algo tan trascendental, que decían los murmuradores, porque dentro del pueblo de Dios hay murmuradores. Mira, ahora hay que hablar en lengua, mira que quédese callado. Si usted no quiere, quédese callado, deja que corra. Y las críticas, están ebrios, están llenos de mosto. Pero ellos no sabían que los que estaban en el aposento tomaron para sí la promesa, se la llevaron en el corazón, se preñaron de esa palabra profética. Hubiese podido haber más gente, sí, pero ahí hay una multitud tan pequeña que se agarraron de la promesa de Lucas 4:24-49. Se agarraron de la promesa. Jóvenes, agárrense de la promesa. Jóvenes, agárrense de la promesa, para que vivan una vida de victoria. Lo que digo Joel, agárrense de esa promesa.
Y debieron decir: yo, tal nombre, soy profeta de Dios, soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios, soy pastor, soy evangelista, soy esto, porque la gloria de Dios y la promesa ha sido dada para mí en este tiempo. Y usted confiésela a sus hijos que cuando nuestros hijos van creciendo y están en el colegio, usted que dice: tú vas a ser un profesional, tú vas a ser un gran profesional, tú vas a ser un gran ingeniero, tú vas a ser una doctora, tú vas a ser. Pero ¿cuánto dice: tú vas a ser un evangelista? ¿Cuántos de nosotros decimos: tú vas a ser un gran hombre de Dios, predicador, un conferencista, un máster en teología? ¿Cuántos dicen de eso? Yo le digo a mis hijos: ustedes son los que son. Él así: tú vas a hacer esto. Tú, Silvia Rosa, tú vas a hacer esto. Silvia, mira esto. El otro, mira esto. ¿Cómo? Y eso, esa palabra va quedando así. Así como una palabra constante, mal dicha, de maldición, le va quedando aquí. Tú vas a ser prostituta, tú vas a ser una vagabunda, tú vas a hacer esto. Y eso va a quedar ¿dónde? En la conciencia, que luego sale a la luz cuando va a salir a la luz, porque ya el diablo agarró lo que papá y mamá dijo de su boca, porque tiene un gran poder el sacerdote de la casa. Lo que diga